a todos. ¿Cómo estás, Rubí? Muy bien, gracias. ¿Y tú? Bien, también, muchas gracias. Bueno. Hola, Miguel. Hola, muy buenos días. Licenciada Rubí, buenos días. Bueno, pues yo creo que ya tenemos participantes adecuados para dar inicio a la sesión. Bueno, pues muy buenos días. Mi nombre es Miguel Ángel Mata. Fungo como atención al socio. Vamos a dar inicio a esta sesión con el licenciado Armando de la empresa Sandler Training. Armando, mucho gusto. Muy buenos Igualmente, días. Miguel. Bueno, les recuerdo a todos nuestras sesiones. Vamos a tener una Feria de la Salud el día 10 de noviembre y 12. Va a estar muy, muy padre. Ya tenemos ahí en Facebook y en nuestras redes, ahí todas las ligas para que puedan acudir aquí con nosotros. Y a lo largo de las semanas, pues obviamente también vamos a tener varias sesiones para que nos puedan acompañar. Bueno, les dejo y le doy la palabra a la licenciada Rubí Sánchez para que dé inicio a la sesión. Rubí, muchas gracias. Gracias, Miguel. Gracias. Pues buenos días a todos, bienvenidos. Muchas gracias, Armando. Hoy tenemos a Armando Escobar como nuestro invitado para este gran tema de cómo vemos ahora la parte de ventas, cómo hacerlo. Siempre hay estrategias y algo que aprender en este tema de ventas. Y pues bueno, hoy tenemos a un experto con toda una gran trayectoria y bueno, un soporte por parte también de Sandler, que ellos son expertos en temas comerciales. Y pues bueno, creo que tenemos una gran oportunidad el día de hoy. Muchísimas gracias, Armando, por estar con nosotros. Y pues bueno, bienvenidos. Somos todos tuyos, Armando. Bienvenido. Muchas gracias, Rubí. Al contrario, el agradecido soy yo. Gracias a la asociación, a Miguel, a ti y desde luego a todos los que están presentes. Pues, si me permiten, voy a compartir la pantalla. ¿Bien? Sí, está bien. Bueno, pues gracias por la invitación a esta conferencia que denominamos hacer una breve presentación de lo que es Sandler Training. Sandler Training es la empresa de capacitación en ventas más grande del mundo. Tenemos presencia en 29 países, en eventos y encuentros de entrenamiento, en los cuales capacitamos anualmente aproximadamente a 30,000 vendedores y gerentes de ventas. Algunos de nuestros reconocimientos, uno de los que estamos muy orgullosos es que nuestra metodología es utilizada en algunos programas de las escuelas, Escuela de Negocios de la Universidad de Harvard, que bueno, es una de las escuelas de negocio más prestigiadas del mundo, y en algunos de sus programas utilizan nuestra metodología. Y bueno, en todos tenemos varios reconocimientos, como dentro del top de franquicias para mujeres, una empresa, una industria que mide los entrenamientos en ventas, que en fin, tenemos varios reconocimientos en Estados Unidos. Yo en lo particular, Armando Escobar, a servirles, tengo 32 años de experiencia en ventas. Inicié mi carrera ya hace muchos años en Procter & Gamble, hoy mejor conocido como P&G. Después estuve en Casa Cuervo y en Mead Johnson, entre las más importantes. Y desde 2012 dirijo, en el caso particular, bueno, esta es una situación mundial, ¿sí? En el caso particular de México puede ser que sea un poquito más grave porque ya desde antes de la pandemia, desde el año pasado, ya el Producto Interno Bruto había tenido un decrecimiento. Entonces eso quiere decir que la pandemia nos agarró mal parados y hoy en día pues hay estimaciones del PIB que tendrá una caída anual de entre el 8 y el 12%. Los más optimistas piensan que la caída será del 8%, los más pesimistas van hasta un 12%, y aunque estamos empezando a ver algunos síntomas de recuperación en estos últimos meses y probablemente en este último trimestre, dependiendo cómo se vayan dando las cosas que siguen complicadas, pues la recuperación no va a ser de la noche a la mañana, ¿no? Se estima que para el año que viene podría haber una recuperación de un 3-4%,
pero la recuperación para regresar a los niveles que teníamos a finales de 2018, por ejemplo, pues sí nos va a llevar 3, 4 años por lo menos. ¿Esto qué hace? Pues genera desafíos para las empresas. Pero déjenme decirles que estos desafíos para las empresas no son una particularidad de la pandemia. Los desafíos para las empresas vienen desde antes, y yo diría casi desde siempre, ¿no? Digamos que las empresas tienen la posibilidad de crecer, de sobrevivir o de desaparecer. Y probablemente algunos de ustedes pudieran pensar que, oye, pues, ¿cómo se te ocurre pensar que como está la situación, esta pandemia, con los datos que acabamos de ver de la caída del PIB, etcétera, sea posible crecer? Bueno, pues sí es posible crecer. En esta pandemia, en la parte de negocios, hay ganadores y hay perdedores. Y déjenme empezar por poner un ejemplo personal, perdón por hacer un ejemplo personal, pero nosotros pues, nos dedicamos a dar capacitación a vendedores y a gerentes de ventas y consultorías. Anteriormente a la pandemia, prácticamente todos nuestros cursos eran presenciales. Estábamos dando cursos en nuestras instalaciones en la Ciudad de México o en algún momento dado, pues alguna empresa nos solicitaba que fuéramos a capacitar a su equipo de ventas en sus instalaciones, pero casi todo esto era presencial, por no decir que todo era presencial, ¿sí? ¿Eso qué quería decir? Que nuestro mercado pues era prácticamente gente que estaba en la Ciudad de México, probablemente en algunas ciudades cercanas, alguna empresa que nos contrataba y que tenía vendedores en Cuernavaca, en Puebla, en fin, pues iban a la Ciudad de México. ¿Qué pasa hoy en día? Hoy en día nosotros podemos darle un curso a cualquier persona que hable español, no solamente en México, sino en el mundo, a través de esta plataforma, de esta nueva forma de comunicarnos. Pero esta nueva forma de comunicarnos, este tipo de plataformas como Zoom, como Teams, como todas estas que han surgido, existen mucho antes de la pandemia, no se crearon con la pandemia. Han tenido un crecimiento exponencial con la pandemia porque hoy todo el mundo las usa, pero no se crearon con la pandemia, existían desde antes. Pero a nosotros nunca se nos había ocurrido dar cursos en línea. Y es que a veces la necesidad nos hace pensar, como dicen los americanos, nos hace pensar fuera de la caja. Y la necesidad nos hace ver alternativas que a lo mejor teníamos enfrente de las narices y no las veíamos, lo que mucha gente llama la ceguera de taller. Entonces, en nuestro caso particular, vemos que nuestro mercado se ha ampliado exponencialmente, como dije, no solamente a cualquier persona que hable español en el mundo, en México, en fin, ¿no? Entonces, nuestro mercado es mucho más grande del que teníamos anteriormente cuando nuestro curso era presencial. Y muchos otros ejemplos de empresas que han crecido. Hace poquito estaba yo en una conferencia en la que una persona a la que estaba exponiendo decía que la venta de bicicletas, sobre todo en Europa, había crecido exponencialmente. Tan era así que ya no, era muy difícil conseguir bicicletas, estaban agotadas. ¿Por qué? Pues porque al no poder utilizar el transporte público por la cuestión de la pandemia, pues la gente empezó a comprar bicicletas. No se diga de mercados como los que tienen que ver con estos guantes pues no sé cuál es el material, como de látex, ¿no? Batas quirúrgicas, cubrebocas, todo esto ha crecido exponencialmente. Las compañías que venden laptops, ¿no? Al tener que ir sus empleados a trabajar a casa, pues a lo mejor tuvieron que darles laptop. Compañías que tienen que ver con el aseguramiento de datos, ¿no? O sea, seguridad de todos los datos, pues al ir la persona o las personas, los empleados a trabajar a su casa y sacar la información a sus computadoras, pues tendrían de alguna manera que estar seguros de que esa información estuviera segura. Entonces, ese tipo de empresas también han crecido mucho. No se diga también las de sanitizantes, etcétera, ¿no? Pero tampoco solo esas. Yo tengo una persona conocida que tiene una fábrica de pantalones de mezclilla en Tlaxcala. Cuando empezó esta de la pandemia, pues bajó muchísimo su producción de pantalones de mezclilla y empezó a fabricar cubrebocas. En fin, ¿no? Hay otro punto aquí importante donde pudiéramos hablar de crecimiento. Si bien, como dije, en esta pandemia hay ganadores y hay perdedores,
no podemos negar que la situación es difícil y es mucho más difícil de la que era antes. Y dentro de esta dificultad, pues es probable que algunos de tus competidores hayan cerrado por la situación. Si algunos de tus competidores cerraron, pues ¿quién está atendiendo a esos clientes? ¿Quién está atendiendo ese mercado? ¿Sí? Entonces, sí es posible pensar en que dentro de estas condiciones muy adversas en el entorno económico, es factible crecer y muchas empresas lo han hecho. Pero hay que retarse, hay que ver cuáles son las oportunidades, porque si no, pues el otro desafío que tenemos es solamente sobrevivir o incluso, pues, desaparecer. ¿Ok? Bien. Una de las formas en las que nosotros recomendamos tener este tipo de crecimiento y llevar a la organización o a la empresa a una excelencia organizacional, pues es a través de un modelo que nosotros llamamos el modelo de las 6 Ps, por sus siglas en inglés, aunque prácticamente todas coinciden con el español, ¿no? El primer punto es la planeación. Vamos ahorita a hablar un poquito más acerca de cada uno de estos 6 puntos, pero el primer punto es la planeación. El segundo punto son las posiciones o los puestos de trabajo. El tercer punto es el personal. El cuarto son los procesos. El quinto son las métricas de desempeño. Y el sexto es la pasión. Y vamos a hablar primero de la planeación. Tendrías tú que desarrollar tu visión personal de tu negocio. ¿Cómo se ve tu negocio en los próximos 3, 5, 10 años? ¿Tienes esa visión personal de hacia dónde quieres llevar a tu negocio y a tu empresa? Para esto es muy recomendable llevar a cabo un análisis FODA de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Y dentro de este análisis FODA, pues hay que tener en cuenta los factores internos y los factores externos. Desde luego hay que identificar las prioridades clave. Si no enfocamos las prioridades clave, es difícil que nos enfoquemos, y si no nos enfocamos, pues es muy difícil llevar el negocio hacia donde queremos que vaya. Hay que crear planes de acción, porque pues por arte de magia las cosas no van a pasar. Entonces hay que crear planes de acción y pues desde luego hay que asignar recursos para que esos planes de acción se conviertan en una realidad, ¿no? ¿Qué tipo de recursos? Pues no sé, probablemente equipo, probablemente capacitación, en fin. ¿Qué tipo de recursos necesitaríamos nosotros para que esos planes puedan ser una realidad y podamos lograr el objetivo que tenemos en relación a la visión que tenemos del negocio? El segundo, pues, son las posiciones o los puestos de trabajo. Determinar la estructura necesaria para implementar los planes de acción, identificar las habilidades y atributos necesarios de cada posición y crear o actualizar la descripción de puestos de cada posición. Entonces, aquí no estamos todavía hablando de las personas, estamos hablando de los puestos. O sea, ¿qué características debería de tener determinada persona para cubrir alguna de las posiciones, sobre todo las clave, que yo necesito para cumplir con los planes de acción? Voy a poner un ejemplo. Si dentro de todo este esquema yo necesito crecer, dentro de mi estrategia, dentro de mis planes de acción está obtener más clientes, crecer en mi número de clientes, pues entonces yo necesitaría una posición de un vendedor que tenga las características o el perfil de abrir mercados, ¿no? Que ya lo haya hecho en abrir nuevos clientes, etcétera. Entonces, ¿qué características necesitaría esa persona, ese puesto, para que cuando yo contrate a la persona para ese puesto, pues encaje su perfil con las necesidades y con la descripción del puesto, con las habilidades que requeriría esa posición? El tercer punto, pues, es el personal, ¿no? Y aquí nos vamos a enfocar un poquito en esta charla, donde hay que liderar a los empleados para lograr el éxito. Hay que capacitarlos, ¿sí? Definitivamente, pues si no los capacitamos va a ser muy complicado que podamos llevar a cabo los objetivos de la empresa, y hay que crear planes de desarrollo individual para cada uno de los empleados. ¿Por qué? Porque en la manera en que los empleados se desarrollen, pues también se desarrollará la empresa y será más fácil que lleguemos hacia donde en nuestra visión nos dijo que podríamos llegar.
Procesos. Bueno, nosotros trabajamos con muchas empresas y nos irían ustedes de espaldas y les dijera el porcentaje de las empresas que trabajan sin ningún tipo de proceso, ¿sí? Ya no digamos procesos, cualquier tipo de procesos. Las empresas, en términos generales, trabajan sin procesos. Entonces, pues, lo primero que sería, si es que no tienes un proceso, si no tienes procesos de tu empresa, pues sería crearlos. Si ya los tienes, pues tal vez habría que evaluarlos y en todo caso habría que simplificarlos, porque parece curioso, ¿no? O sea, las empresas o no tienen procesos o tienen procesos demasiado complejos, ¿sí? Entonces, hay que darle un buen tiempo a revisión del desempeño. Pues por ahí dicen que lo que no es medible no es controlable. Si no tenemos una métrica de desempeño para cada individuo, para cada empleado, pues ¿cómo vamos a medir su progreso? Y si el empleado o los empleados no, la empresa tampoco, ¿sí? Y desde luego, pues hay que realizar evaluaciones periódicas del desempeño. En muchas empresas lo hacen cada 3 meses, perdón, en algunas los hacen cada 6 meses, en otras cada año, que ya probablemente puede ser demasiado tiempo, pero en la mayoría ni siquiera lo hacen, ¿no? De cómo van desarrollándose personalmente y cómo van contribuyendo a los objetivos de la empresa. Y el sexto punto, pues, es la pasión. Si realmente estás apasionado por lo que haces, pues hay que meter el acelerador a fondo. Ok, pues entrando un poco al tema de las ventas, hablamos de que 75% de las pymes cierran antes de 2 años por falta de ventas. Y esto igual, este es un dato del INEGI, incluso antes de la pandemia. Seguramente hoy este número ha crecido, pero esto no es nada nuevo ni tiene nada que ver con el COVID, ¿no? Siempre hemos sabido que es muy difícil que las empresas sobrevivan si no tienen ventas, ¿sí? Como decimos aquí en la leyenda que dice abajo, las compañías crecen, sobreviven o desaparecen como resultado de su nivel de ventas. No se requiere de gran ciencia para saber esto. No sé, por ejemplo, si ustedes han visto en alguna ocasión este programa de Shark Tank, ¿no? ¿Qué es lo primero que los tiburones le preguntan a las personas que van allí en búsqueda de tipo de inversión? ¿Cuánto has vendido? Oye, no, pues es que no he vendido nada. Oye, pues gracias por participar. Pero ¿qué es que le? Oye, pues tu idea puede ser muy buena, pero si no has vendido nada, pues realmente no estamos interesados en invertir contigo, ¿no? Entonces, las ventas van a ser fundamentales para que la empresa crezca, sobreviva o incluso desaparezca. Ok, voy entonces ahora a hacerles aquí algunas preguntas. Si quieren, pueden responderlas ustedes mismos, respóndanlas ustedes mismos. El que quiera anotarlas en el chat, por favor. El que quiera hacer algún comentario, pues nada más, por favor, active su micrófono. Pero contéstense estas preguntas. ¿Te molesta que los resultados de venta no sean los esperados? ¿Sabes qué obstaculiza el desarrollo de las ventas en tu empresa? ¿Identificas cuál es la diferencia entre gerentes de ventas y vendedores exitosos contra los no exitosos o mediocres? ¿Sabes qué le impide a tus gerentes de ventas y a tus vendedores ser exitosos? ¿No consiguen suficientes nuevos clientes porque no hay un plan de prospección? ¿Hay frustración porque envían muchas cotizaciones pero logran muy pocos cierres? Los vendedores no siguen ningún proceso y están estancados o atorados en modelos de venta obsoletos que aprendieron empíricamente. ¿Crees que los integrantes de tu equipo de ventas son mejores para dar pretextos que para dar resultados? Si todas estas preguntas las contestaste asertivamente y no te afectan, pues a lo mejor esta plática no sería para ti. Pero si algunas de estas preguntas como que te pisaron ahí un poquito el callo, pues entonces vamos a ver si podemos ayudar a través de esta plática. Y no sé si alguien tenga algún comentario en el chat o alguien quisiera
responder alguna de estas preguntas. Pueden habilitar sus micrófonos sin ningún problema o si gustan escribir en el chat. Daniel Arcos por ahí. ¿No? Bueno, vamos a continuar. De todas maneras, como dije, lo importante es que estas respuestas se las respondan ustedes mismos, ¿ok? Sí, Bien. tenemos una de Daniel Arcos. A nosotros nos pasa que tenemos muchas cotizaciones, pero un porcentaje bajo se cierra. Exacto, ¿sí? Eso es muy común. Esto es muy común, ¿por qué? Porque no se profundiza en lo que el cliente necesita, ¿sí? Esto es algo de lo que sucede más comúnmente en el campo de las ventas. Queremos cerrar muy rápido y entonces sin entender qué es lo que el cliente necesita ya le mandamos una cotización y es probable que esa cotización nos la pida el cliente porque es un requisito, ¿sí? O sea, el área de compras necesita tener 3 cotizaciones al menos para tomar una decisión y entonces pues eres una cotización más que para llenar un requisito, pero no porque estén interesados en comprarte, esa es una razón. La otra razón es que te dijeron que les mandes una cotización por no decir que no les interesa lo que vendes y de una forma amable te dicen, sí, mándame tu cotización, pero nunca la van a ver, ¿no? Y bueno, esto generalmente sucede porque los vendedores digamos, profundizan en preguntar qué es lo que los clientes necesitan. Lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Okay? Bien. Vamos a empezar a hablar un poquito del gerente de ventas. Ser un excelente vendedor no garantiza ser un buen gerente de ventas. Es común que las empresas pierdan excelentes vendedores que no logran como gerentes, entonces pierden un buen vendedor que nunca fue un buen gerente. Y la razón es que nunca fueron entrenados para ello. Esto lo vemos muy comúnmente. Cuando un vendedor destaca, ¿sí? Normalmente llega a sus objetivos o los excede. Entonces, cuando se presenta la oportunidad de un ascenso que fue o porque se crea una nueva oportunidad, pues entonces a este vendedor que como vendedor fue muy exitoso. Pero, ¿qué es lo que pasa? Como no se le entrena para ser gerente, pues este vendedor que ahora es gerente, ¿qué va a hacer? Pues va a hacer lo que su gerente anterior hacía, o lo que él veía que su gerente anterior hacía. Y ese gerente anterior que hacía, pues a su vez lo que su gerente anterior hacía. Y entonces esto pasa como la cuestión de las artesanías, ¿no? De generación en generación. Ah, es que mi abuelo hacía barro negro y entonces le enseñó a mi papá y mi papá me enseñó a mí y ahora yo ya le estoy enseñando a mi hijo, ¿no? Pues así pasa con los gerentes en generación porque no hay un entrenamiento para los gerentes. Y entonces los gerentes, ¿qué hacen? Pues no tienen tiempo de gerenciar o no saben gerenciar y terminan siendo unos vendedores de lujo. Como no entrenan a su equipo de vendedores que son los responsables de realizar la venta, pues entonces ellos son los que tienen que estar cerrando las ventas. Entonces siguen siendo vendedores, nada más que ahora le cuestan más caros a la empresa, ¿sí? No conocen los roles de liderazgo, no saben cómo entrenar a su gente, no supervisan a su gente. Están en muchas actividades administrativas. Esos clientes parecen bomberos porque solamente están apagando fuegos. No saben cómo administrar su tiempo y entonces, pues, insisto, lo mismo que hacían sus gerentes, acaban vendiendo por sus vendedores cuando su labor ahora ya no es su labor, ahora es ayudar, entrenar, capacitar, coachar a su equipo de ventas para que sean ellos los que vendan y ellos estar en la parte un poco más estratégica de gerenciar. Los roles de liderazgo, hablaba yo hace un momento de esto, ¿no? Hay 4 roles de liderazgo, que es el supervisor, el entrenador, el coach y el mentor. El supervisor es la primera y es la más importante. ¿Por qué? Porque si el gerente no supervisa
a sus empleados, a su equipo, y aquí no solamente estoy hablando de ventas, ¿no? Eso es en cualquiera de las áreas de la empresa, pero si el supervisor no supervisa, pues entonces difícilmente va a detectar qué tipo de necesidades de entrenamiento tiene su gente o qué tipo de necesidades de coaching tiene su gente. ¿Y por qué no supervisa el entrenador? Perdón, ¿por qué no supervisa el gerente? Perdón. Pues por lo que acabo de decir, ¿no? Está metido en actividades administrativas, está apagando fuegos y entonces no tiene tiempo, porque tampoco sabe administrar su tiempo, de trabajar con su equipo, de salir al campo con su equipo, de salir al campo con sus vendedores. Y entonces, ¿cómo supervisa? Ah, pues con un reporte. Ah, si este vendedor tenía una cuota de 100,000 pesos y no llegó, pues es malo, ¿no? Ya él estableció un juicio y ya evaluó el desempeño de este vendedor solamente porque no llegó a la cuota. Y si el mes siguiente no llega a la cuota, pues le pone una llamada de atención, y si el tercer mes no llega a la cuota, pues prácticamente lo despide, ¿no? Pero ¿qué hizo ese supervisor por ayudar a este vendedor a que lograra los objetivos, ¿no? Salió al campo con él, realmente evaluó su desempeño, sabe por qué no está llegando, o al contrario, sabe por qué los está excediendo. A lo mejor los excede porque todas sus ventas las cierra con descuentos, en fin, ¿no? Entonces, la parte principal del gerente, que es además ligada a la jerarquía, es la parte de la supervisión. Pero muchos gerentes, créanme, muchísimos gerentes no supervisan a su gente, no salen a trabajar, en este caso, con sus vendedores. Después está la parte del entrenador, ¿sí? El entrenador es el que ofrece nuevos conocimientos a sus empleados, ¿sí? El coach está más encaminado a la motivación de sus empleados. Vamos a ver al ratito un video que creo que nos podría dejar más clara la diferencia de un entrenador y un coach, que es una confusión que siempre vemos en los gerentes de ventas, ¿no? Confunden totalmente el rol de entrenador con el rol de coach. Y finalmente el mentor. El mentor es el que de alguna manera demuestra las acciones apropiadas que van en línea con la cultura de la empresa. Pero también vamos a hablar un poquito más de cada uno de estos 4 roles de liderazgo. Vamos a ver primero el rol de supervisor, ¿sí? El ciclo de supervisión pues tiene 6 pasos. El primero pues es evaluar el desempeño, pero como ya lo dije, ¿no? Pues no se vale evaluar solamente por un número, ¿sí? Llegaste o no llegaste a la cuota, si hablamos de gerente de ventas y de vendedores, sino hay mucho más en relación a la evaluación del desempeño. Esta supervisión, esta evaluación del desempeño nos va a llevar al punto 2 de identificar las áreas a mejorar. ¿Está haciendo llamadas de prospección? ¿Cómo está haciendo esas llamadas de prospección? ¿Está cerrando ventas solo porque da descuentos? ¿Tiene la posibilidad de comunicarse en diferentes niveles dentro de una organización del comprador? ¿O tiene dificultades para comunicarse con gente a un nivel más bajo? O sea, ¿qué es lo que necesita mejorar este vendedor? Una vez que identificamos esas áreas a mejorar, tenemos que dar una retroalimentación, ¿sí? Oye, Pedro, mira, estoy viendo que no estás haciendo las llamadas adecuadas. No estás haciendo llamadas adecuadas, pero también en las llamadas de prospección que estás haciendo, no estás haciendo las preguntas correctas, no estás identificando qué es lo que el cliente necesita, etcétera, 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 ¿sí? Eso nos lleva también a acordar un plan y que también va muy en línea en la identificación del apoyo requerido. Oye, entonces, mira, llamadas de prospección no están siendo adecuadas, no estás haciendo el número de llamadas que deberías hacer y las llamadas no estás profundizando en lo que los clientes dan, entonces vamos a acordar un plan de acción. Yo voy a trabajar contigo, estoy inventando, ¿sí? De 10 a 12 del día vamos a estar haciendo llamadas de prospección, ¿sí? Y además, pues vamos a contratar a un proveedor externo que te ayude a ti y a algunos probablemente compañeros que también tienen una dificultad al estar haciendo llamadas de prospección, ¿sí? Entonces, como esto tiene toda una lógica y por eso es un ciclo.
finalmente el paso 6, pues es implementar las nuevas acciones, ¿no? Entonces, ya evaluamos que y estoy poniendo, insisto, solo un ejemplo, ya vimos que este vendedor no está haciendo las llamadas correctas, ni en número ni en calidad. Identificamos que hay que mejorar en esa parte, le damos retroalimentación, acordamos un plan de acción con él, qué tiempo vamos a trabajar con él y si va a haber algún apoyo interno o externo. Y después este vendedor tendría que estar implementando las nuevas acciones y entonces regresamos al ciclo, ¿sí? Una vez que este vendedor domine esta parte de las llamadas, pues entonces seguramente existirán otras áreas semejantes que también tendremos que empezar a trabajar. Y en algunos casos podrá trabajarse en 2 o 3 áreas de mejora alternativamente, o en algunos otros casos pues tendremos que terminar con que el vendedor domine una de las áreas a mejorar para después pasar a la siguiente. Ok. En el caso del entrenador, la capacitación efectiva no es un evento, es un proceso. Siempre va a haber la oportunidad de aprender. Como decía yo hace un momento, ya entrenamos a este vendedor en la parte de las llamadas, seguramente habrá otra área a mejorar donde habrá que entrenarlo también. Entonces, por eso hablamos de que la capacitación no es un evento, es un proceso y es un evento continuo y con habrá alguna oportunidad de mejorar en algún aspecto dentro de la labor que hace cada persona y desde luego los vendedores, ¿sí? Entonces, pero el entrenador, el objetivo o pues sí, el objetivo del entrenador es ayudar al vendedor a obtener nuevos conocimientos. Evidentemente es clave en la detección de las oportunidades o necesidades de este vendedor porque es la persona que tiene el contacto directo con los vendedores. O al menos eso es lo que se espera y eso es lo que debería de ser, ¿no? Pero pues como si nos regresamos un poquito, si no estamos haciendo la labor de supervisión, pues entonces, ¿cómo detectamos cuáles son las oportunidades de entrenamiento de esta persona? Entonces, por eso decimos que es la persona que tiene el contacto directo con los vendedores en la teoría. La cuestión sería de ver si en la realidad esto también ocurre o no, ¿sí? Y cuando esto ocurre, cuando realmente hay una en las necesidades de entrenamiento, pues entonces el entrenamiento va dirigido, ¿sí? A un punto, a una actividad específica. No es que demos un entrenamiento general para que puede ser, ¿no? Puede ser, a lo mejor en un momento dado, si adquirimos, la empresa adquiere un CRM, pues habrá que darle vendedores en el manejo del CRM. Habrá situaciones en las que sea necesario un entrenamiento general, pero el entrenamiento parte individual debe ser dirigido y debe ser basado en lo que el gerente identificó como necesidad en esa persona en particular. Y el otro punto importante pues, es el seguimiento, ¿sí? Sin un debido seguimiento de apoyo, pues el efecto de la capacitación va a durar poco. Y regresamos al tema de la supervisión. O sea, ya entrenamos a esta persona, pero si ya lo dejamos, pues no sabemos si implementó o no implementó las acciones. Y entonces, pues este esfuerzo de entrenamiento o este esfuerzo de capacitación, pues no va a durar mucho. ¿Ok? No sé si hasta aquí hay alguna pregunta, alguna duda. Sí, Armando, tenemos aquí una pregunta de Rodrigo. Comenta, ¿qué estrategia se puede seguir para quitar es que así siempre lo he hecho? ¿Qué tipo de incentivos se sugiere para un equipo de ventas? Ok, mira, esto es muy cierto, ¿no? Estos paradigmas de que así lo hemos hecho siempre. Bueno, la pregunta sería si te está dando resultados o no. O sea, por eso es todo una parte integral, ¿no? Como el propietario de la empresa, como el director general de la empresa, los resultados que previste, estás logrando esta visión de llevar a la empresa hacia donde quieres, pues no. Pero si no lo estás logrando, hay una frase ahí muy conocida de Einstein, ¿no? Que decía que la locura
él la definía que vas a obtener resultados diferentes haciendo lo mismo. Entonces, habría que romper estos paradigmas que requieren de valor, requieren de análisis, como decíamos, un análisis FODA de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, para ver qué estamos haciendo bien y hay que tener el valor para tomar decisiones y cambiar, ¿no? Entonces, es un poquito más de tiempo, pero lo que yo contestarte es que efectivamente es algo, pero si no se rompen los paradigmas, y en esto de en esto de cambiar el rumbo de la empresa, no se trata de hacer más del mismo, se trata de trabajar más inteligentemente, no más arduamente. Y ahorita que dije esto, me vino a la mente una frase que me gusta mucho, que dice que el Titanic sí cambió de rumbo. El problema es que no lo hizo a tiempo, ¿sí? Era el rumbo, si es que no estamos en el rumbo correcto, aunque hayamos hecho siempre. Bien. Oye, Armando, una Sí, pregunta. Fíjate que hay sí. ocasiones que me han preguntado que cuál es el sueldo o el incentivo base que les pudieran dar a los vendedores. Esa es también una muy buena pregunta, Rubí, y también un poquito compleja porque hay todo un análisis atrás de esto. Recomendar que David Sandler, que es el creador de esta empresa y de este sistema de ventas, recomendaba incluso que no se le dieran los vendedores, ¿no? Que todo fuese de comisión, porque es donde realmente se iban ellos a retar a ganar dinero. Lo que normalmente se recomienda es que si un vendedor es nuevo, se le pague durante un tiempo determinado un salario que cubra y que después ese salario base baje un poco y se aumente el variable de comisiones. Vamos a hablar un poquito más adelante de la parte de los vendedores. ¿Sí? Es muy común que los vendedores caigan en una zona de confort. Hace poco trabajábamos, nos hicieron favor de contratarnos en una empresa a la que le fue muy bien en el año de 2017, si no mal recuerdo, les fue muy bien. Entonces, como les fue muy bien, de manera automática, para el 2018, les aumentaron a todos el sueldo, creo que en un 15 o un 20%. Y cuando a mí me preguntaron qué opinaba, le dije, pues cometiste el peor error de tu vida, porque lo que estás haciendo es que meter a tus vendedores en su zona de confort, ¿no? Si con ese incremento de sueldo ellos tienen satisfechas sus necesidades básicas, pues como para qué se van a esforzar para vender más y ganar más comisiones, ¿no? Entonces, es todo un análisis, cada situación es diferente, pero lo que nosotros recomendamos es que si bien el vendedor debe de tener cubiertas sus necesidades básicas, porque si no, pues va a estar complicado, tal vez podría tener él un ingreso fijo mínimo, ¿sí? Es decir, por echar números al aire, tú tienes un sueldo de 5,000 pesos y tienes un variable de un 3% de comisión sobre tus ventas, que si tú cubres tu cuota, entre un 90 y un 110% te va a dar otros 20,000 pesos adicionales de ingreso para sumar 25,000, ¿sí? ¿Qué pasa si en un momento dado no cubres tu cuota un mes? Bueno, puedes recuperarla al mes siguiente y recuperar también ese ingreso, ¿sí? Para que no pierdas en este mes ese ingreso. Te doy la oportunidad de que tú lo logres al siguiente mes. Pero vamos a suponer que durante un periodo determinado de tiempo no lo logres. Bueno, entonces a lo mejor tu ingreso mínimo, en vez de ser 5, debería de ser un poquito más alto para garantizar tus necesidades básicas. Entonces, es todo un tema muy, muy interesante y muy complejo. Pero la parte importante aquí también es no solo cómo voy a remunerar al vendedor, sino qué voy a hacer para capacitarlo y que entonces tenga la posibilidad de llegar a los objetivos. Al llegar a los objetivos va a tener la oportunidad de ganar ese ingreso variable y desde luego yo como empresa pues voy a estar también ganando más dinero, ¿no? ¿Ok? Bien. Continuar con este triángulo de la efectividad de la capacitación. Como ya dijimos, ¿no? El gerente es el que debería identificar las necesidades si hace un buen trabajo de supervisión
y entonces tiene que hacer este análisis, ¿no? ¿Qué es lo que este vendedor necesita? Después pasamos a la capacitación, que evidentemente tendría que estar orientada a esas necesidades que se identificaron. Y aquí algo importante es que tiene que ser el responsable de la capacitación. Si es el responsable de detectar las necesidades de capacitación, pero no necesariamente es el responsable de impartir la capacitación. Voy a poner un ejemplo. Si el vendedor está logrando sus objetivos, pero porque el 90% de sus ventas o más las cierra gracias a que da un descuento, pues entonces a lo mejor el vendedor requeriría un entrenamiento en el área de finanzas donde le hagan ver que por el descuento que él da, qué tanta afectación tienen los márgenes de la empresa y qué tanta afectación tienen sus propias comisiones, ¿no? O si el vendedor no tiene un proceso de ventas, pues entonces a lo mejor contratar a una empresa externa experta en esta parte de procesos de ventas para que capacite al vendedor. Entonces, no necesariamente el gerente tiene que ser el responsable de la capacitación, pero sí es el responsable de identificar las necesidades y entonces obtener los recursos de la empresa para que ese vendedor sea capacitado en esas áreas en las que necesita hacerlo. Y desde pues la parte del seguimiento, donde pues desde luego, y esto también es responsabilidad del gerente, es asegurarse que los nuevos conocimientos se pongan en práctica. Bien. Vamos ahora a la parte, al tercer rol de liderazgo, que es el de coach. Y aquí decimos que entrenar no es un objetivo del coaching. Una cosa es entrenar y otra cosa es coachar. Muchas veces encontramos ejemplos que nos dan las personas a las que entrenamos y nos dicen, oye, fíjate que ya hice una sesión de coaching con mi vendedor. Oye, a ver, platícame cómo estuvo esta sesión de coaching. No, pues vino mi vendedor y me dijo que tenía X y Y problemas con la empresa ABC y ya le dije que tenía que hacer esto y otro. Ok, pues perdón que te lo diga, pero eso no es coaching, ¿sí? O sea, el decirle a la gente qué es lo que tiene que hacer no es coaching, ¿sí? El coaching debe ser una actividad analítica que ayude al prospecto, en este caso al vendedor, a descubrir el curso de acción más efectivo, ¿sí? O sea, hay que hacerle preguntas y hay que hacer que él piense, hay que motivarlo a que él encuentre la solución. Decirle qué hacer, pues es mucho más fácil y mucho más rápido, pero eso, insisto, no es coaching, ¿sí? Porque si nosotros estamos diciéndole siempre al vendedor qué es lo que tiene que hacer, pues entonces le estamos creando una dependencia del gerente en lugar de crearle un sentido de pertenencia y de responsabilidad de qué es lo que tiene que hacer, ¿sí? Entonces, bueno, ahorita vamos a ver un par de videos que creo que nos debe dejar un poquito más clara la diferencia entre un entrenador y un coach. Este video está en inglés, elocuente, y luego lo comentamos. What we're going to do is work on the inside trap coming from an offensive right guard, and he will be trapping the left defensive tackle. What I like to do is use cones and a line to make sure that we're stepping in the proper places. The right guard on the line, which we'll use as the line of scrimmage. We want to be sure his first step is a 45-degree step, which will lead him to the line of scrimmage and to the man who's trapping. His second step should cross the line of scrimmage on a nice downhill angle. Whenever we trap out the defender with a left shoulder and forearm, keeping our head inside of the hole. We're going to demonstrate this drill a few times. All right, nice offensive stand. Again, we want to be sure that his first step is 45 degrees downhill. Set, hit. Very good. Come on back. Let's try it again. Now what you should do is ask the defender to move on the offensive lineman's movement. When the offensive lineman moves, the defender should take one step up and produce a realistic situation. Let's try it again. A little quicker. Set, hit. Good job. Again, you must step with your left foot when you're trapping left.
Now you can slow this drill down. When they make contact, you can have the offensive lineman stop to make sure he's in the right position, which we'll do now. Set, hit, stop. Good. We want to make sure the pad level is low, a little bit lower for me. He's using his left shoulder and left forearm because he's trapping left. He's in a nice, flexible football bend, and his head is inside the hole. That is a perfect job executing the trap lock. ¡Muéstrenme algo! ¡Rápido! ¡Rápido, Mac! ¡Eso es! ¡Chat, muestra 10 yardas! ¡Enséñenme el poder! ¡Que las rodillas no toquen el suelo! ¡Enséñenme! ¡Eso es! ¡10 yardas! ¡Poder! ¡Con energía! ¡Así! ¡Muy bien, muchachos! ¡Muy bien! ¡Otra vez! Bien. Es claramente la diferencia entre un entrenador y un coach, ¿sí? En el primer video, el entrenador está impartiendo conocimiento, diciéndole a los niños que su primer paso tiene que ser en un ángulo de 45 grados, que tiene que avanzar, que el casco tiene que quedar en la interna del campo. Después, cuando hace contacto, le dice que tiene que tener su base un poquito más baja, que tiene que bajar un poco las caderas, en fin, ¿no? Le está enseñando cómo hace la demostración de cómo hacerlo y después está pendiente de que se haga la práctica, teniendo conocimiento, está enseñando cómo hacer. En el segundo video, que es el de coaching, él no está enseñando nada. Él está tratando de incentivar a su equipo para sacarles lo más que pueda, ¿no? Que realmente dejen todo en el campo de juego, pero no está enseñando nada. Está motivando a ir al límite de sus posibilidades, ¿ok? Y finalmente, rol de liderazgo, que es el del mentor. Y el mentor lo que hace es que transmite la cultura, y la cultura es un sistema de valores y normas que moldean el comportamiento. Los valores son aquellas cosas que se deben hacer o que no se deben hacer, y son normas o son patrocinamiento que exhiben los integrantes de un determinado grupo. Entonces, por ejemplo, esto no sucede en la empresa, ¿no? Si yo como papá voy por la calle y de repente no en la calle, pues no le puedo decir a mi hijo que no lo haga, ¿sí? Mostrando un valor y él está entendiendo que eso se puede hacer, ¿no? Entonces, si yo como gerente tengo el carro todo sucio, todo desacomodado, todo hecho un desorden, pues estoy dando una señal ante que no hay nada de malo en que traigan el coche chunasco, etcétera, etcétera, ¿no? Y también hay otro tipo de situación. Nosotros trabajamos con una empresa que vende diversos instrumentos de medición. Ellos miden, los instrumentos que venden pueden medir ruido, flujo, vibración, etcétera. Y una política de esta empresa es así tú me puedas decir que me vas a dar un contrato para suministrarte equipo por 5 millones, pero para eso necesito darte una mordida o sobornarte, no lo voy a hacer, ¿sí? Prefiero perder ese contrato a darte un centavo de soborno. Entonces, esa es la política de la empresa, ¿sí? Entonces, tendríamos que ser congruentes con esa política de la empresa, porque si yo como director, como gerente, y entrego un soborno a alguien, pues estoy dando una señal de que está bien dar sobornos a la gente, ¿no? Y digo, yo creo que no está bien dar sobornos a la gente, pero si en un momento dado es pues cada quien es libre de lo que le parezca mejor. Pero yo no puedo decirle a la empresa, perdón, decirle a los vendedores que no generamos o que no obtenemos contratos sin hablar de que no tenemos ningún contrato si eso implica tener un soborno, y luego yo voy y doy un soborno. ¿Cómo hago, ¿sí?, para que esta cultura de la compañía, esta cultura de la empresa, estos valores de la empresa sean realmente transmitidos y permeen a todos, ¿no? Entonces tenemos, para hacer un resumen, los 4 roles de liderazgo, que es supervisión, entrenamiento,
coaching y mentoría. ¿Qué pasa? Que muchos de los gerentes, por no decir que casi ningún gerente, conoce roles de liderazgo y, pues evidentemente, al no conocerlos, no sabe cuándo aplicarlos, en qué tipo de situación aplica uno, en qué tipo de situación aplica otro. ¿Okay? ¿No hay alguna duda, alguna pregunta hasta aquí? No, todo muy bien, Armando. No hay ninguna pregunta. Bueno, salvo que quieran abrir micrófonos para hacer una pregunta directa. Hola Armando. Hola. Hoy una pregunta, ¿qué tan importante consideras el tema de procesos en conjunto con un CRM para el equipo de ventas? O más bien ahí la pregunta, ¿a partir de qué cantidad de vendedores o qué cantidad de usuarios o qué cantidad de prospección, digamos, ya es bueno tener como toda la parte de procesos? Digo, porque quizá una persona, ¿no? Si está una sola, no necesita un CRM, pero ¿no? A partir de cuánto es recomendable o cuál es como esa, ¿no? Para mejorar. Ok, muy buena pregunta. ¿Cuál es su pregunta? Rodrigo, muchas gracias por tu pregunta. Mira, eso es también muy buena pregunta. Primero, yo separaría la parte de procesos con la parte de un CRM, ¿no? La parte del CRM es probablemente una parte del proceso, pero no es el único proceso que habría que implementar en el equipo de ventas, ¿no? Esto tiene con que el CRM es una excelente herramienta para el seguimiento a las oportunidades de venta, pero un CRM no te da las herramientas o las técnicas cuando tú ya estás frente a frente, ya de manera presencial o de manera virtual, con un cliente. O sea, ¿qué tipo de preguntas tengo que hacer? ¿Cómo detecto si tiene o no tiene un presupuesto disponible? ¿Cómo detecto cuál es el proceso mediante el cual toman la decisión de compra, etcétera? Eso no te lo da el CRM. Entonces, habría que tener un proceso de ventas que pudiera estar muy bien soportado. Por el otro lado, como bien dices, a lo mejor si es un solo vendedor de la empresa, pues no tiene caso tener un CRM. Muchos trabajan en función, número que cobran por digamos que es, digamos, no sé, si tú te das una licencia, vendedores pues te van a cobrar 15 licencias de uso, renta mensual. Entonces, en términos generales, habría que ver cada situación en particular, pero en términos generales, uno es vendedores, tal vez, e insisto, digo tal vez porque habría que ver la situación en particular. De 4 vendedores en adelante, pues probablemente ya pudiera hacerse un CRM. Y hoy en día también lo que pasa es que hay mucha competencia en los CRMs, y como en todo hay CRMs buenos, hay CRMs que no son tan buenos, pero también tanto unos como otros tienen diferentes, digamos, programas, ¿no? Algunos más económicos, otros más caros. Más caros pues, son más robustos. Entonces habría que ver lo que necesitarían, en este caso, qué es lo que tú necesitarías para hablar con un proveedor de CRM y ver qué pudiera en función de las necesidades de la empresa. Muchas gracias. Bien. El vendedor, bueno, pues los vendedores no somos dos por la sociedad, ¿sí? Tenemos un estigma de que somos insistentes, somos mentirosos. El comprador piensa que solamente está en mí, que va a hacer lo que sea necesario por llevarse mi dinero. También se tiene, es un D, entonces tenemos este estigma de vendedores. Este estigma no ha sido de a gratis, no ha sido bien ganado. Normalmente la actividad de ventas tiene poca aceptación, ¿sí? Cuando nos reunimos con algunos amigos de la preparatoria o de la universidad, de algunos años, ¿a qué te dedicas? Yo soy doctor, hombre, qué bárbaro, qué bien. Tú no, güey, hombre, grande. Tú no, yo soy vendedor. Hombre, pero ¿cómo?
como si tú pintabas para algo grande, ¿cómo que eres vendedor? ¿No? Entonces, no tiene mucha aceptación por la sociedad, a veces no tiene buena aceptación ni siquiera por la propia empresa. Si la empresa necesita alguien para marketing, oye, a ver, vete a buscar ahí al TEC de Monterrey, ¿no? Si necesita alguien para finanzas, oye, a ver, pues vete a buscar ahí alguien al ITAM, ¿no? Si necesita alguien para ventas, oye, ¿no es alguien que necesite vender, ¿no? Entonces, hay la promoción de ventas. Lo peor de todo es la presentación de sí mismo, ¿sí? Eso. Entonces, ¿qué pasa con ese tipo de vendedores? Como vemos aquí en la diapositiva, que tipo que lo puede es muy común una baja autoestima, que caigan en el proceso de ventas del comprador y terminen dando concesiones, ¿sí? Si no tienen un proceso de ventas, no pueden identificar qué están metidos en el proceso, ¿sí? Es común también, vemos aquí en la diapositiva también a este oso, que decía yo hace un ratito, también platicaba algo de esto, ¿no? O sea, yo ya estoy obteniendo ingresos que me permiten no sobrevivir. Entonces ya, ¿sí? Es común que veamos que las empresas contratan a un vendedor, ese vendedor empieza a tener buenos resultados, después se estanca. ¿Por qué se estanca? Pues porque ya llegó a su zona de confort. Ya tiene lo suficiente para sobrevivir, va más allá. Y cuando eso sucede, y cuando una empresa de puros vendedores, una zona de confort que se conforman con sobrevivir, pues entonces la empresa lo único que puede aspirar también es sobrevivir, ¿sí? Con el riesgo de desaparecer. Pero no hay ese proceso de seguimiento. ¿Por qué? Porque no hay capacitación, porque no hay entrenamiento, porque no hay motivación, porque no hay supervisión, etcétera, etcétera. Entonces los vendedores caen fácilmente en una zona de confort en la cual no es fácil salir. Y después viene la parte de que si quiero mejorar, yo como vendedor quiero mejorar, pues no sé cómo hacerlo o inclusive no quiero hacerlo. Y ahí entra un factor de miedo, ¿sí? El ser humano no es reacio al cambio por naturaleza. Entonces, nosotros nos pasa muy seguido. Vendedores que ya tienen 15 años de experiencia, bueno, tienen 15 años de experiencia o tienen un año de experiencia que repitieron 15, ¿sí? Porque si tus vendedores siguen haciendo lo mismo que hacían hace 15 años, no más que lo han hecho durante 15 años seguidos, pero no hay un avance. Entonces, esto es por el miedo de la empresa, ¿sí? A no tomar este riesgo de que la gente de no atreverse a hacer cosas diferentes vendedores. Es importante que haya un proceso. Y bueno, nosotros, pero muchos procesos de ventas, no somos la única empresa que nos dedicamos a esto. El punto, incluso era en un momento dado una empresa crear su propio proceso de ventas. Pero es imprescindible que los vendedores tengan un proceso, que no sigan vendiendo por feeling, que no sigan vendiendo como Dios les entiende, que sigan eso de ventas. Y un proceso de ventas es una serie de pasos ordenados, y eso es una serie de pasos ordenados que están destinados a la obtención de un objetivo, ¿sí? Entonces, es importante que los lleven para que no caigan en el proceso de ventas del comprador y no siga yendo generalmente por ofrecer descuentos. En el caso de nosotros, bueno, de pasos, que es confianza, crear acuerdos previos, que tanto el vendedor como el comprador tengan claro que pueden esperar ambos del dolor
es detectar las necesidades del cliente, presupuesto, detectar si el prospecto tiene o no un presupuesto y cuánto tiene de presupuesto. David Sandler, que es el creador de este sistema de ventas, trabajó mucho con psicólogos y con psiquiatras porque entendió que la psicología es un factor fundamental en las relaciones interhumanas. Y, pues, evidentemente, una relación entre un comprador y un vendedor pues es una relación interhumana y entonces juega muchísimo, un papel fundamental la psicología en todo el proceso que nosotros llevamos a cabo en Sandler. Y esto tiene que ver con también el sistema de creencias de cada quien. Por ejemplo, está demostrado científicamente que nosotros tomamos decisiones y que usamos solamente el 5% del cerebro para tomar decisiones. El otro 95% es la parte no consciente del cerebro, ¿sí? Donde está almacenada la gran cantidad de información. Entonces vamos a suponer que yo de chico me decían mis papás, no hables con extraños, habla solamente cuando yo te pregunte algo, ¿sí? No es bueno que hables con extraños, incluso llegó a haber ahí un comercial hace muchos años que decía, no hables con extraños, cuéntaselo a quien más confianza le tengas, ¿no? Es tan viejo que creo que sería Chabelo, ¿no? Pero bueno, entonces esa creencia de no hables con extraños tal vez estaba bien para cuando yo tenía 5, 10 años, pero ya no estaba bien esa creencia para cuando yo tenía 25 o 30 años y tenía que hacer llamadas de prospección. Porque entonces esa información que estaba guardada en la parte no consciente de mi cerebro, cuando yo iba a hacer una llamada de prospección, esa parte no consciente del cerebro le mandaba un mensaje a la parte consciente del cerebro que le decía, no hables con extraños. Y entonces, en ese momento, empezaba yo a poner miles de pretextos para no hacer la llamada de prospección. ¿Por qué? Porque dentro de mi sistema de creencias, dentro de lo que yo aprendí cuando era chico, dentro de lo que me dijeron los padres, de lo que tengo almacenado en ese 95% de mi cerebro, que es la parte no consciente, no sé si ustedes han escuchado esto de que me traicionó el subconsciente. Bueno, nada más cierto que eso, ¿no? En ese momento que yo quiero hacer la llamada, mi parte no consciente del cerebro manda el mensaje, no hables con extraños, entonces ya no hago la llamada de prospección. Y si no hago la llamada de prospección, pues no obtengo nuevos clientes, y si no tengo nuevos clientes, no obtengo más ingresos, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces hay que hacer cambios de actitud y cambios de comportamiento. Aunque los 3 subtriángulos son muy importantes, para nosotros en Sandler el comportamiento es el más importante, porque ahí es donde están las metas, ¿no? Las metas tienen que ser específicas, medibles, alcanzables, realistas y en un tiempo determinado. Hemos encontrado que el 95% de la población, y eso también es una estadística comprobada, no tiene metas personales, ¿sí? Cuando yo estoy en un curso y le pido a la gente que me diga, a ver, levanten la mano quién tiene metas personales, pues la levanta 1 o 2, que son los que realmente tienen metas personales, y los otros la van levantando, y ya los últimos la levantan porque van a decir que qué oso si yo no la levanto, ¿no? Van a decir que no tengo metas personales, pero cuando empiezo yo a preguntar las metas personales, empiezo a recibir respuestas, oye, ¿cuál es tu meta personal? Ah, no, pues ser alguien en la vida. Oye, pues si estás en el registro civil y te registraron tus padres, pues ya eres alguien en la vida, ¿eh? Ver crecer a mis hijos, pues crecen diario por si no te has dado cuenta. Realizarme, oye, te pido un favor, cuando encuentres donde venden realizamómetros, dime para uno a ver si ya me realicé, ¿no? Entonces, cuando escucho ese tipo de respuestas, pues, ¿qué quiere decir? La gente no tiene una meta personal específica, medible, alcanzable, retante y realista y en un tiempo determinado. ¿Cómo ligamos esta parte de las metas personales a las metas de la empresa? Cuando yo tengo metas personales, empiezo a luchar por mis metas personales, que me van a dar mucho más satisfacción que lograr las metas de la empresa, pero están conectadas, porque afortunadamente, todas las metas personales tienen un costo. Si yo quiero irme de viaje, si quiero comprar un coche, si quiero remodelar mi casa, si quiero ir al gimnasio, todo cuesta. ¿Y de dónde vienen mis ingresos? Pues de mi trabajo. Pero no es lo mismo que yo tenga el chip de estar cumpliendo la meta de la empresa a que yo tenga el chip de cumplir mi meta personal y entienda que para cumplir mi meta personal tengo que cumplir la de la empresa porque es la que me va a dar los recursos para lograr lo que yo quiero lograr, ¿sí? Entonces, ahí es donde en la parte del comportamiento es muy importante, ¿sí? Y trabajamos mucho en esta parte.
Muy bien, pues prácticamente estamos terminando con esto, a reserva de que creo que vamos a tener ahí un pequeño espacio para preguntas y respuestas. Aquí hago un pequeño comercial. Nosotros vamos a tener un taller de fundamentos de venta. Es unas horas, es en línea, son 2 horas diarias. Es lunes, jueves por 2 semanas, 23, 24, 25 y 26, y después 30, 1, 2 y 3 de diciembre, de 5 a 7. Tenemos un precio especial para la Asociación de Empresas Palapa de 4,000 pesos, pero además tenemos un precio súper especial por el Buen Fin o de 2,000 pesos por el curso, siempre y cuando se inscriban a más tardar el 13 de noviembre antes de la medianoche. A partir del 14 de noviembre y hasta el, pues ya tendrá el precio normal de 4,000 pesos. Si están interesados ustedes en este curso o si están interesados en un entrenamiento para gerentes o están interesados en este proceso de excelencia organizacional de una consulta para su empresa, aquí están nuestros datos. Yo soy Armando Escobar, Sandler Training Polanco. Mi teléfono es el 5543-78640. Mi correo aescobar@sandler.com. La página web www.sandler. No sé si tenemos ahí una sesión de preguntas y respuestas. Sí, tenemos el chat, seguidas, tenemos ahí en el chat algunas preguntas. Bien. Ya, una disculpa, es que estoy... Leo las preguntas. Mira, estamos en... ¿Es bueno cambiar de procesos a cada instante? Es válido. Yo diría que no es bueno, pero es válido, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues, en un momento dado tú estableces un proceso y no funciona como tú esperabas, pues se puede cambiar. Es preferible hacer un buen análisis, ¿sí? Como dijimos al principio, el punto número 1 del modelo de las 6 P's es la planeación. Entonces, si nosotros realmente hacemos una planeación adecuada, tenemos una idea clara hacia dónde queremos llevar a la compañía, etcétera, etcétera, pues eso nos puede dar la pauta para que los procesos que establezcamos sean los correctos. Entonces, es preferible tardarnos tal vez un poquito más análisis bien hecho, ¿sí? A aventarnos como el borras y luego tener que estar cambiando los procesos constantemente. Pero es válido, ¿por qué? Porque también las circunstancias del mercado, las circunstancias de la empresa pueden cambiar. Entonces, yo recomendaría que se haga un buen análisis de qué tipo de procesos requerimos a tener que estar cambiando continuamente, pero es total y absolutamente válido, ¿no? Estar cambiando el proceso. ¿Los vendedores seguirán siendo terroristas como en los años 90, que prometían de todo para cerrar una venta? Cuando yo empecé a vender, así se me instruyó. Bueno, esa es parte de lo que decimos de la capacitación, ¿no? En este caso, esta persona que nos hace el comentario, así lo instruyeron. Hay otros casos, a mí me tocó, y dentro de una misma empresa, ¿eh? O sea, bueno, no exactamente dentro de una empresa, pero déjenme les platico. Nosotros hace un par de años, 3 años, por ahí trabajamos para Navistar. Navistar es el corporativo y son los que fabrican los camiones International y los venden a través de su red de distribuidores, y nosotros capacitamos a todos sus vendedores y gerentes de ventas a lo largo de la República. Y entonces encontrábamos vendedores que estaban contratados por un distribuidor a los que no les daban nada, ¿eh? Y su capacitación era: toma los folletos, léelos y salte a vender, ¿no? Y no les daban ni teléfono, ni coche, ni nada, ¿no? Les daban un espacio de allí y un teléfono para que hicieran sus llamadas. Dentro del mismo, aunque era otra empresa, porque era otro distribuidor, pero vendían lo mismo, había otros distribuidores que capacitaban a sus vendedores, les daban un proceso de ventas, les daban las herramientas, les daban un auto, les daban una laptop, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, y hay otros casos como el que nos platica esta persona que dice, pues sí, ¿no? O sea, tú sal y ofrece, o sea, el chiste es que tú traigas la venta, ¿no? Ya después averiguamos y ya vemos cómo le hacemos para quitarnos de encima al cliente. Bueno, pues eso no habla muy bien de la ética profesional de la empresa, ¿no? Pero el chiste es
cómo le entregamos, cómo le facilitamos a ese vendedor un proceso precisamente poco éticas, ¿no? Sí, definitivamente. Y sigue habiendo de esos, ¿eh? Y no sé por cuánto tiempo lo seguirá habiendo, pero siempre hay una mejor forma de hacer las cosas. Y algo muy importante es que nosotros estamos convencidos de que es mucho más fácil vender soluciones a vender productos y servicios. ¿Cuál es el problema? Que como los vendedores no dejan de hablar y creen que mientras más hablen acerca de las características y beneficios de su producto o de su servicio, es más fácil que cierren, pues entonces es muy difícil que se enteren de qué es lo que el cliente realmente necesita. No se pueden enterar de qué es lo que el cliente necesita o qué es lo que el cliente está tratando de solucionar porque no dejan de hablar. Entonces, el proceso es preguntar, escuchar y entender antes de tratar de vender, ¿sí? Cuando tenemos toda la información de qué es lo que el cliente necesita, pues entonces es muy fácil que podamos presentar una propuesta ganadora, ¿sí? Y entonces estaremos vendiendo una solución y estaremos dejando de vender productos y servicios. Sí, el poder escuchar y entender realmente las necesidades, ¿no? Así es. De los clientes. Ok, pues no sé si alguien más tenga alguna pregunta. Puede abrir su micrófono abierto, no hay ningún problema. Carlos Contreras nos deja sus datos. Hola, Armando, yo sí. Ahí Sí. hay una pequeña duda. Normalmente en algunas organizaciones ya la parte administrativa y la parte operativa realmente ya está funcionando como tal, ¿no? Porque ya se llevan algunos procesos, pues ya la parte pues sí, de atención ya es suficiente. Sin embargo, cuando entra de pronto algún vendedor, algún nuevo cliente, pues hay nuevos requerimientos, ¿no? Entonces, ¿qué es recomendable ahí? Que el área administrativa operativa ponga esos lineamientos para decir, oye, es que esto se hace así y el cliente es el que se tiene y el área de ventas se tiene que acoplar. O si se está viendo que hubo un cambio completo, ¿no? de requerimientos, o esas áreas operativas administrativas son las que se tienen que empezar a cambiar y a modificar sus procesos. Sí. Ok, mira, es un poquito relacionado, Rodrigo, con lo que nos comentaban hace rato acerca de los procesos, ¿no? Los procesos de la empresa deberían ya de estar establecidos, ¿no? Sería complicado que los procesos cambiaran la entrada de cada cliente nuevo, ¿no? ¿Cuál sería la recomendación? Que en un momento dado el vendedor realmente entienda qué es lo que el cliente necesita, ¿sí? Y si en función de lo que el cliente necesita, yo soy capaz de venderle o no, o de cumplir o no con esas necesidades. Voy a poner un ejemplo muy tonto, conste que lo anticipo. Vamos a suponer que yo vendo Ferraris y de repente mi cliente necesita un Tsuru. Pues, ¿cómo le hago? O sea, ni modo que cambie mis procesos para empezar a producir Tsurus, para poderle entregar al cliente un Tsuru en lugar de un Ferrari, que es lo que yo hago, ¿no? Entonces, insisto, es un ejemplo un poco tonto y un poco drástico, ¿no? Entonces, aquí es un poquito de lo mismo. O sea, primero, quiero entender qué es lo que el cliente necesita. Y una vez que yo entienda total y absolutamente cuáles son las necesidades del cliente, entonces yo tendría que ver si necesito hacer algunos cambios en mis procesos o pudiera en un momento dado ofrecerle al cliente una solución con los procesos que ya tengo encaminados, ¿no? Y en el supuesto caso de que con lo que yo tengo, con mis procesos, no sea posible darle solución a este cliente, pues entonces tendría que evaluar si valdría la pena cambiar algunos de nuestros procesos o modificar algunos de nuestros procesos para poder hacerlo. Y bueno, evidentemente allí yo creo que la decisión tendría que ser ya un poquito más arriba, ¿no? Un poquito, no que el área administrativa sea la que determine, ¿no? Sino hacer un consenso, ¿sí? En la empresa, donde evidentemente pues creo que tendría que estar participando el director general, claro,
vuelvo a insistir, cada caso es diferente y depende de cada situación, pero tendría que intervenir el director general o el director de operaciones, etcétera, para ver si es necesario o es rentable hacer estos cambios en el proceso para cumplir con estas necesidades del cliente, porque lo que deberíamos de evitar es que salga más caro el caldo que las albóndigas, ¿no? O sea, si el hecho de que yo cambie procesos me va a costar más que la rentabilidad que voy a obtener por conseguir este cliente, pues entonces es donde estaría el negocio, ¿no? Claro, hermano. Mira, nos comentan aquí también, ¿qué debe hacer el vendedor cuando no tiene herramientas de venta? Como lo mencionaste, solo un espacio pequeño y un teléfono. ¿Cómo lo comenta o qué hace? ¿Lo enfrenta a su jefe o compañía? Pues sí, mira, en este caso, este vendedor, pues sí, tendría que evaluar y decir, ok, algo muy importante y que decíamos hace ratito, trabajamos mucho en la parte del triángulo del éxito que tiene que ver con la técnica. Este aspecto de la actitud es ese, oye, ¿realmente estoy cómodo en donde estoy? O sea, realmente tengo la posibilidad de ganar mucho dinero en esta empresa. ¿Por qué? Porque el mercado es muy amplio, porque hay muchas oportunidades de negocio, porque creo que sí la puedo hacer. Bueno, pues entonces yo tendría que buscar la manera de, si la empresa no me brinda estos recursos, pues no sé, comprarme un celular, comprarme una laptop, si los ingresos que voy a obtener me lo van a permitir, ¿no? Pero si no, pues a lo mejor no es el lugar en el que yo tenga que estar, y entonces tendré que buscar alguna alternativa, ¿no? Pero eso ya depende otra vez de la situación particular de este vendedor. Y si realmente me apasiona lo que hago o no me apasiona lo que hago. ¿Me apasiona lo que vendo o no me apasiona lo que vendo? Y les pongo un ejemplo. Yo tenía un cliente que tenía una taquería, ¿no? Y nos contrató para mejorar la parte del servicio al cliente. Y no le iba bien. Lo que le sigue, ¿no? Tenía más lana que un borrego. Pero decía, ¿sabes qué? Me choca vender tacos. Me choca oler todo el tiempo a tacos. Me choca llegar a mi casa a bañarme y seguir oliendo a tacos y que toda mi ropa huela a tacos, ¿no? Entonces, pues, realmente el tipo le iba muy bien, pero no le apasionaba lo que hacía, ¿no? Entonces, bueno, es un poco de lo mismo. Este vendedor le apasiona lo que hace, pues entonces tendría que estar buscando acercarse a la empresa primero para ver si pudiera la empresa darle más recursos. Hablamos otra vez, ¿no? Al principio en el modelo de las 6 Ps hablábamos de implementar planes de acción y recursos para que esos planes de acción se puedan implementar. Entonces, yo tendría que, si yo fuera ese vendedor, me acercaría con la empresa y diría, oye, pues yo necesito tal y tal herramienta para poder dar tal y tal resultado, ¿no? Porque también es muy común que el vendedor nada más diga, oye, échame un coche, échame una laptop, échame esto, y yo no doy resultados, ¿no? Pero si yo le pido a la empresa recursos y me comprometo a dar determinados resultados, pues lo primero que tendría que hacer es acercarme con las personas adecuadas, que en este caso debería empezar por mi gerente, para solicitar estos recursos. Si no me los da la empresa, pues entonces tengo la alternativa de obtenerlos yo, si es que tengo una buena posibilidad de ganar ingresos y me apasiona lo que vendo, o irme a otro lado. Ok, muchas gracias. Mira, tenemos otra pregunta aquí. Comentan, en unas empresas comerciales de servicios de comunicación telefónica de distribución en Canvaseo y en telemarketing, llevan 8 hábitos al éxito. La regla de que si vendes más de 10, abordan 100. ¿Cómo les ha funcionado este proceso si alguno de sus proveedores y empleados vendedores no lo han podido lograr? No le entendí muy bien. A ver si me puedes repetir. Claro, dice, en una empresa comercial de servicios de comunicación telefónica de distribución en Canvaseo y en telemarketing, llevan 8 hábitos al éxito. La regla de que si vendes más de 10, abordan 100. ¿Cómo les ha funcionado este proceso si algunos de sus proveedores y empleados vendedores no han logrado este objetivo? Bueno, sigo un poco confundido, pero a ver si entendí correctamente.
sea, lo que yo entiendo es que de cada 100 personas que ellos abordan, logran venderle a 10, es decir, tienen un porcentaje de efectividad del 10%, ¿sí? ¿Es bueno o es malo? Bueno, depende, ¿no? ¿Y de qué depende? Y ahí es muy importante otra vez el triángulo del éxito y establecer metas. Si hay vendedores que de cada 100 personas que abordan logran 30 ventas, entonces es posible hacerlo, ¿sí? Entonces lo que yo tendría que preguntarme es por qué yo solamente estoy cerrando 10 de cada 100 si hay personas que cierran 30 de cada 100, ¿sí? Entonces, si es factible hacerlo, yo lo puedo hacer. Si nadie en la vida, o allá un cuate hace como 5 años, vendió 10 de cada 100, pero en términos generales, el promedio es de que cada 100 vendas 3, híjole, pues vender 10 no va a estar fácil, ¿no? Entonces, depende un poquito de cuál es la posibilidad, ¿no? Cuáles son realmente las posibilidades reales de lograr 10 ventas de cada 100 abordajes que tú haces, ¿no? Para determinar si es factible o no es factible hacerlo. Ok, tenemos otra pregunta, un poquito igual larga y un poquito compleja. Comentan, por lo general me encuentro con clientes que nos toman como punto de comparación para complementar su proceso y también como personas que no son el cliente final. Ahora, teniendo como consecuencia que el precio canalizado quede poco atractivo, ya que lo van incrementando en forma sucesiva de persona a persona, ante estas dos situaciones, ¿qué se puede realizar o cómo se puede mejorar? Bueno, es un punto complejo como dices, ¿no? Voy primero a la parte del precio y del comparativo. Vimos que está ejemplificado por el submarino. Lo importante es llegar al dolor, profundizar en el dolor o en dolor, lo que nosotros llamamos dolor, la parte emocional, ¿sí? O sea, se dice que las ventas son una transacción emocional y hay que llegar a la emoción para poder tener al prospecto en una forma de alguna manera vulnerable, ¿sí? Entonces, si yo realmente logro detectar qué es lo que el cliente necesita, cosa que muy pocos vendedores hacen, si yo lo logro, ya de entrada tengo una ventaja competitiva, ya me estoy viendo como un vendedor diferente y me estoy viendo como un vendedor profesional, lo cual le genera confianza al comprador, pero además ya entendí perfectamente qué es lo que necesita. Entonces, al entender perfectamente qué necesita, puedo entregarle la solución que necesita. El precio no es el factor determinante de compra, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de presupuesto, decimos que nadie está dispuesto a sacrificar ni calidad ni servicio por precio. Incluso cuando nosotros vamos al súper, no nos paramos en el anaquel a ver cuál es el shampoo más barato o cuál es el detergente más barato o cuál es la pasta y eso echamos. No, echamos al carrito el que satisface nuestras necesidades. Entonces no estamos dispuestos a sacrificar ni calidad ni servicio por precio. Lo mismo pasa aquí. ¿Cuál es el problema? Que muchos vendedores no son capaces, hay varias personas en el proceso, ¿no? A lo mejor la persona a la que yo le voy a vender tiene a su vez que venderle a alguien más, ¿sí? Bueno, ahí tal vez habría que ver cómo se podría trabajar en esa cadena de distribución para que las personas subsecuentes también tengan este proceso y puedan seguir convenciendo a sus siguientes clientes de que ellos son la mejor opción, ¿no? Muy bien, Armando, muchas gracias. Pues ya no veo visualizado ninguna otra pregunta. No sé si quieran abrir micrófono o ya no hay alguna duda. Pues no, me parece que no. Bueno, licenciado Armando, muchísimas gracias por esta increíble ponencia. Bueno, de todas formas, los contactos ahí se encontraban en la última diapositiva para que puedan contactarlo y obviamente algún asesoramiento de parte del licenciado Armando. Muchísimas gracias. Yo solamente por mi parte le recuerdo que tenemos una sesión de networking a las 4 de la tarde aquí en la asociación.
Están cordialmente invitados a participar en ella. Y bueno, le cedo la palabra a la licenciada Rubí Sánchez para que dé cierre a esta sesión. Muchísimas gracias. Gracias, Miguel. Pues muchas gracias, Armando. La verdad es que creo que fue muy enriquecedora, muy buenas preguntas. Siempre el tema de ventas en la parte de pandemia, pues siempre muy solicitado todas las empresas, desde cómo reclutar a un vendedor, cuánto pagarle a un vendedor, cómo capacitarlo, cómo establecer metas, si es todo por comisión, si es un sueldo, si el sueldo es alto, si el sueldo es bajo. Es un tema muy amplio. También sé que influyen los giros de las empresas. No es lo mismo la parte de tecnología que la parte de servicios. Entonces, sí es sumamente muy este tema. Sí, vamos a compartir la presentación. Si nos pueden con sus con gusto la compartimos. Entonces, pues bueno, creo que la verdad es que da para mucho este tema, definitivamente, pero creo que ya tenemos una base, el qué poder hacer para ahorita vender y sobre todo cómo cambió, ¿no? Cómo prospectar ahora, que ya no prospectas uno a uno, cómo prospectar en la parte digital. Ese también es un tema sumamente importante. Así es, Rubí. Entonces, Pues sí, mira, como bien dices, este tema de ventas siempre es interesante porque todo el mundo necesita o quiere vender más, pero también es un tema muy amplio, ¿no? Entonces, yo solamente quiero despedirme dándole las gracias a todos por su participación, desde luego a Miguel por su apoyo, a Rubí por su apoyo también y por su invitación. Y bueno, nosotros estamos encantados y a sus órdenes para cuando quieran volvernos a invitar y hablar tal vez de algún tema un poco más en particular, con mucho gusto. excelente, claro que sí. Ya te invitaremos a otros temas que suenan muy interesantes en la parte de venta. Muchísimas gracias, Armando. Al contrario. Que tengan muy buen día. Buen día a todos. Muchas gracias.